Ella estaba vendiendo comida en la calle, enferma y sola, mientras su propio hijo era millonario. Y lo más cruel de todo es que esta viuda nunca pidió ayuda, nunca se quejó, nunca le dijo a nadie que se estaba muriendo. Solo esperó en silencio durante 20 años al hijo que un día salió de casa y nunca regresó. Y cuando él finalmente reapareció, descubrió algo tan doloroso que cambió su vida para siempre. Por eso, suscríbete ahora a este canal, porque aquí contamos historias reales de la vida, historias que salvan familias, despiertan conciencias y recuerdan que, a veces, una simple decisión tomada hoy puede evitar un arrepentimiento que dura para siempre. El mundo de Roberto se derrumbó cuando vio a su propia madre en el video. No era un video cualquiera, era una grabación que alguien había hecho a escondidas, enviada a un grupo de WhatsApp de la parroquia del barrio donde él creció en Guadalajara. Una mujer de cabello canoso, demasiado delgada, sostenía una charola de tamales con las manos temblorosas. Vestía un rebozo desgastado y trataba de sonreír a los compradores, pero cualquiera podía ver que apenas podía mantenerse de pie. «Compadres, ¿vieron a la señora que vende tamales en la puerta de la iglesia?», decía la voz detrás de la cámara. «Es de partirse el alma. Ayer casi se desmaya del cansancio. Y tose tanto, Dios mío, parece que se le van a salir los pulmones». Roberto sostuvo el celular con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Ahí en la pantalla del aparato de su asistente personal Guadalupe estaba doña Refugio, su madre, la misma madre que no veía hace 20 años, la misma madre que él había abandonado después de una pelea terrible, prometiendo nunca más volver. Pero ahora ella estaba ahí vendiendo tamales en la calle para sobrevivir, mientras él comandaba un imperio de millones en la industria tecnológica. «Guadalupe», Roberto gritó, haciendo que su asistente corriera hacia la oficina. «¿De dónde salió ese video?». Guadalupe miró confundida a su jefe. Roberto siempre fue controlado, elegante, jamás había levantado la voz en la empresa. Ahora estaba pálido, sudando frío, como si hubiera visto un aparecido. «Señor Roberto, es una cadena que está circulando. Una prima mía de la iglesia me lo mandó. Es sobre una viuda que necesita ayuda». «¿Qué iglesia?». La voz de Roberto salió como un susurro desesperado. «La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Reforma». La misma colonia donde Roberto creció, el mismo lugar que juró nunca más pisar. Roberto cerró los ojos y el recuerdo llegó como una cachetada. 20 años atrás, en aquella sala pequeña de la casa humilde, su madre le había dicho: «Mijo, puedes conquistar el mundo entero, pero si te olvidas de dónde vienes, vas a ser el hombre más pobre que existe». Roberto había respondido con una crueldad que todavía dolía: «No quiero ser como usted, mamá. No quiero esta vida mediocre. Prefiero morirme a ser un fracasado como mi padre fue». Doña Refugio no había respondido. Apenas bajó la cabeza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su esposo había muerto apenas 6 meses antes, y su único hijo le escupía en la cara el legado del hombre que tanto la amó. Ahora, mirando el video, Roberto se dio cuenta de que su madre estaba usando el mismo rebozo de hace 20 años, el mismo que su padre le había regalado en su aniversario de bodas. «Guadalupe, necesito toda la información sobre esta señora. Todo lo que puedas averiguar. Señor Roberto, ¿usted la conoce?». Roberto no pudo responder. ¿Cómo explicar que aquella viuda humillada, vendiendo comida en la calle, era la madre del hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios? ¿Cómo contar que él tenía condiciones de comprar una casa para cada persona de aquella colonia, pero su propia madre estaba pasando necesidad? 2 horas después, Guadalupe volvió con una carpeta repleta de información que había conseguido con amigas de la parroquia, y cada palabra era una puñalada en el pecho de Roberto. «Aparece todos los días por la mañana alrededor de las 6:30. Vende tamales, atole y champurrado. Tiene problemas con los pulmones, pero se niega a dejar de trabajar. Dice que mientras Dios le dé vida,
va a trabajar con dignidad. Roberto interrumpió. Y ella habla algo sobre familia, sobre... Es la parte más triste, señor Roberto. Guadalupe bajó la voz como si estuviera contando un secreto sagrado. La gente le pregunta por qué no tiene ayuda de la familia. ¿Y sabe qué responde? Roberto sintió el pecho apretarse. Dice que tiene un hijo que se hizo ingeniero, que estudió mucho y se graduó en el extranjero, pero que está muy ocupado, muy importante para preocuparse por ella. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Guadalupe hizo una pausa viendo que Roberto estaba visiblemente conmovido. Habla de eso con orgullo, como si estuviera feliz de tener un hijo exitoso, aunque ese hijo la haya abandonado. Las palabras golpearon a Roberto como balas. Ella estaba protegiendo su imagen, incluso abandonada, incluso humillada, todavía defendía al hijo que la había rechazado. «Hay algo más, señor». Guadalupe dudó antes de continuar. Una vecina contó que la semana pasada doña Refugio se puso muy mal, casi se desmaya en la calle. Cuando la gente quiso llevarla al hospital, se negó. Dijo que no tenía dinero para pagar doctores. Roberto se levantó bruscamente, tirando la silla. Él, que pagaba seguros médicos carísimos para sus empleados, tenía una madre que se negaba a ir al doctor por falta de dinero. ¿Y la peor parte? Guadalupe continuó ahora con lágrimas en los ojos. Es que ayer una señora le ofreció dinero, una donación sin querer nada a cambio. Doña Refugio lo rechazó. Dijo que no era limosnera, que trabajaba dignamente para mantenerse sola. Dignamente. Roberto repitió la palabra como si fuera veneno en la boca. Su madre, a los 71 años, con los pulmones débiles, bajo sol y lluvia, vendiendo tamales para mantener la dignidad. Mientras tanto, Roberto tenía 3 autos de lujo en el garaje y gastaba en una cena lo que su madre no veía en meses. De repente, un recuerdo específico invadió su mente. El último día en casa, 20 años atrás, doña Refugio había hecho tamales para él llevar a la universidad. «Para que los compartas con los compañeros, mijo, para que sepan que tienes una mamá que te quiere». Roberto había tirado la olla al piso. «Me da vergüenza de estas cosas. Mis compañeros tienen papás empresarios, doctores, abogados, y yo tengo que aparecer con tamales caseros como si fuera un pueblerino». El ruido de la olla cayendo todavía resonaba en su memoria, así como el silencio que siguió. Su madre agachándose para recoger los pedazos, mientras las lágrimas caían sobre los tamales esparcidos en el piso. Ahora, 20 años después, los mismos tamales que él había despreciado eran el único medio de supervivencia de su madre. «Guadalupe», Roberto dijo con la voz quebrada, «dijiste que aparece todos los días a las 6:30 de la mañana». «Sí, señor, en la puerta de la parroquia. Entonces mañana a las 6:30 voy a estar ahí». Guadalupe abrió los ojos de par en par. «Señor, ¿va a hacer una donación para ella?» Roberto miró al espejo de la pared y vio a un hombre que no reconocía. Traje de diseñador, reloj de 80,000 pesos, cabello impecable, todo lo que siempre soñó tener. Pero sus ojos estaban vacíos, perdidos. «No, Guadalupe, voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo». Pero cuando Roberto llegó a casa esa noche, encontró una sorpresa que cambiaría todos sus planes. En su escritorio, un sobre que había llegado por mensajería. «Remitente, Refugio Mendoza». Con las manos temblando abrió el sobre. Dentro una foto antigua de él el día de la graduación, toda arrugada y desgastada, como si la hubieran tocado miles de veces. En el reverso, con la letra temblorosa de su madre, estaba escrito: «Hijo de mi corazón, estoy enferma. No sabemos tu dirección nueva, así que mandamos esto a tu antigua empresa. Si algún día recibes esto, que sepas que te amo y te perdono. No necesito nada, solo quiero saber si estás bien. Con amor eterno, tu mamá». La carta estaba fechada de 4 meses atrás. Roberto se desplomó en el sillón. Ella había intentado encontrarlo. Había mandado la carta a la dirección antigua de la empresa donde trabajaba antes de abrir la propia. La carta había tardado 4 meses en llegar hasta él.
4 meses en que su madre estuvo enferma, pasando necesidad, pero aún así preocupada por él. Y fue en ese momento que Roberto tomó la decisión más importante de su vida. Una decisión que no involucraba dinero, ni caridad, ni culpa. Iría hasta su madre, pero no como el empresario exitoso en que se había convertido. Iría como el hijo que nunca debió haberse ido. Lo que Roberto no sabía era que al día siguiente doña Refugio no podría levantarse de la cama por la fiebre y que una vecina iría sola a vender los tamales por ella, escondiendo de todos que la viuda había pasado toda la noche tosiendo con sangre. Roberto no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de doña Refugio sosteniendo aquella charola con las manos temblando. A las 5 de la mañana, desistió de intentar descansar. Tomó una ducha fría, se puso ropa sencilla, unos jeans y una playera, y salió de casa. Necesitaba ver a su madre, necesitaba entender cómo todo había llegado a ese punto. Pero cuando llegó a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe a las 6 de la mañana, Roberto tuvo su primera sorpresa. Doña Refugio no estaba allí. En su lugar, una mujer de unos 50 años organizaba los tamales en una mesa plegable. Roberto se acercó con cautela. «Disculpe, señora, ¿dónde está la señora que vende aquí normalmente?» La mujer lo miró con desconfianza. «Doña Refugio, ¿para qué la busca?» Yo quería comprar tamales». La mujer suspiró. «Doña Refugio está muy enferma. Lleva 3 días sin poder venir. Yo soy su vecina Lourdes. Estoy vendiendo por ella para que no pierda su lugar». 3 días enferma. Roberto sintió el mundo girar. La carta decía 4 meses atrás que estaba enferma. ¿Cuánto tiempo llevaba su madre sufriendo? ¿Usted sabe dónde vive ella? Lourdes lo analizó de arriba a abajo. El traje caro, el reloj, la postura de hombre acostumbrado al poder. «Mire, joven, no sé quién es usted, pero doña Refugio es una señora muy decente. No necesita que vengan extraños a molestarla. Yo soy su hijo». Las palabras salieron de la boca de Roberto antes de que pudiera pensarlas. Lourdes se quedó paralizada. Después, su rostro cambió completamente. «¿Usted es el hijo? ¿El famoso ingeniero que vive en el extranjero, tan ocupado y tan importante?» El sarcasmo en su voz era evidente. Roberto, no sabía qué decir. «Señor». Lourdes se acercó con el dedo apuntando a su pecho. «Su madre está muriendo». «¿Me escuchó? Muriendo. Y usted aparece aquí como si nada, después de 20 años. ¿Dónde está ella? Por favor, necesito verla». Lourdes lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. «Calle Revolución número 234. La misma casa donde siempre vivió. La casa que usted abandonó hace 20 años». Roberto corrió hasta su auto y manejó como nunca antes en su vida. Cuando llegó a la calle Revolución, su corazón se partió en 1000 pedazos. La casita donde había crecido estaba irreconocible. La pintura descascarada, el portón oxidado, el jardín que su madre tanto amaba completamente abandonado. Era como mirar los escombros de su propia infancia. Roberto tocó la puerta con urgencia. Podía escuchar una tos terrible del otro lado. Pegó el oído a la madera y escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Una voz débil, casi inaudible, murmurando entre toses. «Virgencita de Guadalupe, cuida a mi hijo donde quiera que esté. No importa que no venga a verme, solo protégelo». Roberto golpeó la puerta sin pensar. «Mamá, soy yo. Abre la puerta». Silencio total del otro lado. Después, pasos lentos, arrastrándose. La puerta se abrió apenas una rendija y el rostro de doña Refugio apareció. Cuando ella vio a Roberto, sus piernas flaquearon. La sostuvo antes de que cayera al suelo. «Dios mío, ¿eres tú, Roberto?» «Sí, mamá, soy yo». Doña Refugio levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de su hijo, como si quisiera asegurarse de que era real y no una alucinación de la fiebre. «Mijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?» «Mamá, supe que estabas enferma, que estabas vendiendo tamales. Vine lo más rápido que pude.
El rostro de doña Refugio cambió completamente. La sorpresa se transformó en pánico, después en vergüenza profunda. Tú sabías. Ella intentó cerrar la puerta. Roberto, vete. No era para que supieras. No era para que me vieras así. Mamá, escucha. No, ella gritó con una fuerza que sorprendió a ambos. Tú no puedes estar aquí. Tienes tu vida, tu éxito, tu dignidad. No quiero arruinar eso para ti. Roberto empujó la puerta gentilmente y entró. Lo que vio lo destruyó por dentro. La sala tenía apenas un sofá viejo y una televisión pequeña. Las paredes estaban con manchas de humedad. El olor a enfermedad y soledad llenaba el ambiente, y ahí, sobre una mesa, había decenas de fotos de Roberto, fotos de su graduación, recortes de periódicos sobre sus logros empresariales, impresiones de artículos donde aparecía su nombre. Su madre había documentado cada momento de su vida, incluso sin estar presente en ella. «Mamá, ¿por qué guardaste todo esto?» Doña Refugio se sentó en el sofá tosiendo violentamente, porque aunque no estés conmigo, sigues siendo mi hijo. Un hijo siempre es hijo, mijo, esté donde esté. Roberto se arrodilló frente a su madre y por primera vez en 20 años sostuvo sus manos. «Mamá, ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no me pediste ayuda?» Doña Refugio intentó sonreír. «Mijo, tú me lo pediste». Roberto frunció el ceño confundido. «¿Cómo que te lo pedí? El día que te fuiste, volviste ya de noche. Yo estaba dormida, pero tu padre, que en paz descanse, estaba despierto. Le dijiste que ibas a triunfar en la vida, pero que solo podrías hacerlo si no tenías que preocuparte por nosotros. Le pediste que no te buscáramos, que cuando estuvieras listo, cuando hubieras conseguido todo lo que querías, entonces volverías». Roberto sintió que el mundo se detenía. Se acordaba ahora. Se acordaba de aquella noche, de la conversación con su padre, de las palabras que había dicho en su arrogancia juvenil. ¿Y ustedes respetaron eso? Por supuesto que lo respetamos. Eras nuestro hijo. Si decías que necesitabas espacio, íbamos a darte todo el espacio del mundo. Roberto cubrió su rostro con las manos. Pero yo nunca volví. Volviste hoy. La simplicidad de esa respuesta lo quebró completamente. «Mamá, soy un monstruo. Te pedí que no me buscaras, y tú obedeciste. Incluso cuando enfermaste, incluso cuando papá murió, respetaste mi voluntad». Doña Refugio puso una mano en la mejilla de su hijo. «Mijo, tú no eres ningún monstruo. Eras un muchacho con sueños grandes, y nosotros siempre supimos que algún día volverías a casa. Pero ¿y si no hubiera vuelto? ¿Y si hubieras muerto esperando?» Doña Refugio sonrió con ternura. «Si no hubieras vuelto, habría muerto feliz de todos modos, sabiendo que crié a un hijo valiente, que no tuvo miedo de perseguir sus sueños. Eso ya habría sido suficiente para mí. Pero sufriste tanto. Sufrir es parte de amar». Doña Refugio dijo con sabiduría simple. «Quien ama de verdad sufre con amor, y prefiere sufrir a quitarle la libertad a quien ama». En ese momento, alguien tocó a la puerta. Era Lourdes, la vecina, con una bolsa de medicinas. Cuando vio a Roberto ahí, su expresión se endureció. «Así que viniste. Ahora, después de 20 años, cuando ella está al borde de la muerte, decides aparecer». «Lourdes, por favor». Doña Refugio intentó intervenir. «No, comadre. Alguien tiene que decir la verdad. Lourdes entró como un huracán, usted casi muriéndose de hambre, tosiendo sangre, y este señor aparece aquí con ropa carísima, como si nada hubiera pasado. Lourdes, te lo suplico». «No, doña Refugio». Lourdes se volvió hacia Roberto. «¿Usted sabe que su madre vende tamales en la calle? ¿Sabe que se desmaya de debilidad? ¿Sabe que llora todas las noches mirando sus fotos?» «Lourdes», doña Refugio gritó. «¿Llora?», Roberto preguntó con la voz quebrada. «Todas las santas noches se sienta en la ventana esperando ver si usted no va a aparecer. Habla sola, contándole cosas que quiere decirle». Doña Refugio comenzó a llorar. «Lourdes, ya basta, por favor. ¿Y sabe qué es la peor parte?». Lourdes continuó implacable.
Es que incluso así lo defiende. Cuando la gente pregunta por qué el hijo no ayuda, inventa excusas. Dice que usted es muy importante, muy ocupado. Roberto ya no podía respirar bien. Cada palabra de Lourdes era una verdad que no quería escuchar. No sabía, él murmuró. Claro que no sabía, porque nunca preguntó. Lourdes, ya es suficiente. Doña Refugio dijo con firmeza. El muchacho es mi hijo. Lo amo. ¿Y él? ¿Él la ama a usted? La pregunta quedó flotando en el aire como una sentencia. Lourdes miró a Roberto esperando una respuesta, pero él no podía hablar. Voy a dejarlos conversar, Lourdes dijo, dirigiéndose a la puerta. Pero una cosa voy a decir, joven. Su madre es la persona más digna que he conocido en mi vida, y si usted no puede ver el tesoro que tiene, entonces no la merece. Cuando Lourdes se fue, la casa quedó en silencio absoluto. Doña Refugio lloraba bajito y Roberto estaba paralizado en medio de la sala. Fue entonces que doña Refugio hizo algo inesperado. Sonrió. «Mijo, ven acá». Roberto se acercó. «Siéntate aquí a mi lado». Roberto se sentó en la orilla del sofá. «¿Estás enojado conmigo?», preguntó doña Refugio. «¿Enojado, mamá? Yo soy el que debería preguntarte eso». «No, mijo. Tú estás enojado porque no te busqué cuando se puso difícil». Roberto la miró a los ojos y vio algo que no esperaba. Paz. Incluso enferma, incluso pasando necesidad, doña Refugio tenía paz en los ojos. «Entiendo si estás enojado», continuó la madre, «porque te criamos para ser fuerte, independiente. Y cuando te fuiste de aquí ese día enojado, supimos que habíamos hecho bien nuestro trabajo». «¿Cómo que hicieron bien su trabajo? Tuviste el valor de irte, de buscar tu camino, de no conformarte con poco. Eso es cosa de hombre valiente». Roberto sintió lágrimas corriendo por su rostro. «Pero la pelea, las cosas que dije, mijo». Doña Refugio tomó la mano de Roberto con sus dos manos temblorosas. «Padre y madre que aman de verdad no guardan rencor con los hijos. Sabíamos que ibas a volver cuando estuvieras listo. Y ahora volviste». Doña Refugio dijo acercándose y poniendo su mano en el hombro de su hijo. Roberto miró a su madre, y en ese momento tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Mamá, voy a decir algo y no vas a discutir conmigo». Ella lo miró atenta. «Vas a venir a vivir conmigo hoy mismo». «Roberto», doña Refugio comenzó. «No, ahora quien va a hablar soy yo». Roberto se levantó con una determinación que no sentía en años. «Hace 20 años me fui de aquí por orgullo. Pensé que tú no eras suficiente para mí. Hoy descubrí algo. Yo es el que nunca fui suficiente para ti». Doña Refugio intentó protestar, pero Roberto continuó. «Vendiste tamales en la calle para mantener tu dignidad. Rechazaste ayuda para proteger mi imagen. Mentiste a todo el mundo diciendo que yo era un buen hijo. ¿Sabes qué significa eso? Significa que tú eres una gigante y yo soy un enano. Mijo, ¿y sabes qué más? No voy a permitir que la gigante que me crió muera vendiendo comida en la calle, mientras el hijo enano que ella crió vive en una mansión». Roberto se arrodilló frente a su madre. «No te estoy pidiendo que me perdones. Te estoy pidiendo que me dejes intentar merecer el amor que siempre me diste». Doña Refugio lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y en ellos Roberto vio lo mismo que siempre había visto cuando era niño: amor incondicional. «Está bien, mijo», susurró doña Refugio, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Vas a tener que aguantar a tu mamá haciendo tamales para ti todos los días». Por primera vez en 20 años, los dos rieron juntos, pero lo que ninguno de ellos sabía era que del otro lado de la ventana, Lourdes había escuchado todo y acababa de tener una idea que cambiaría no solo la vida de esa familia, sino que tocaría el corazón de toda la ciudad. «Oye, antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón como me está tocando a mí al contarla, regálanos tu suscripción al canal. Y quiero que hagas algo especial. En los comentarios, escribe el nombre de esa persona de tu familia a quien necesitas llamar hoy. Solo el nombre. Puede ser tu mamá, tu papá, un hermano, un abuelo.
Escríbelo como un compromiso contigo mismo de que vas a comunicarte con esa persona antes de que termine el día. Vamos a crear una cadena de reencuentros aquí en los comentarios. ¿Te animas? Ahora sigamos con la historia porque lo que viene te va a sorprender. Lourdes no pudo dormir esa noche. Lo que había presenciado en la casa de su vecina la dejó inquieta. A las 5 de la mañana tomó una decisión que lo cambiaría todo. Tomó su celular y llamó a la estación de radio local. Buenas, aquí es Lourdes de la Colonia Reforma. Tengo una historia que necesitan contar en el programa de hoy. 2 horas después, la voz del locutor resonaba por toda la ciudad de Guadalajara. Raza, acabamos de recibir un testimonio muy conmovedor. Hay una viuda aquí en nuestra colonia que vende tamales en la puerta de la parroquia para sobrevivir. ¿Y saben por qué? Porque tiene un hijo exitoso, pero se niega a pedirle ayuda para no estorbarle la vida. Roberto estaba en el hospital privado más caro de la ciudad, acompañando los estudios de su madre, cuando su celular comenzó a sonar sin parar. «Señor Roberto», Guadalupe llamó desesperada. «Está viendo las redes sociales. Está habiendo una repercusión enorme sobre una viuda. La gente está buscando saber quién es su hijo». ¿Cómo que repercusión? La historia se volvió viral. Todo el mundo está compartiendo. Ya tiene más de 80,000 compartidos, hablando de la madre que prefiere pasar hambre a molestar al hijo. Roberto sintió la sangre helarse. «Guadalupe, cancela todos mis compromisos ahora mismo». Cuando volvió a la casa de su madre, encontró una multitud frente a la casa. Autos, gente con flores, donaciones, reporteros. Toda la colonia estaba ahí. Por favor, doña Refugio estaba en la puerta, visiblemente apenada. «Les agradezco, pero no necesitamos nada». «Doña Refugio», gritó una reportera, ¿es cierto que tiene un hijo empresario que nunca la ayudó? Roberto vio a su madre palidecer. Ella miró a la multitud, después a las cámaras, y su voz tembló. Mi hijo es un hombre de bien. Él no sabe que estaba pasando dificultades porque no quise decirle». «¿Pero por qué, señora? ¿Por qué?» Doña Refugio respiró profundo. «Porque cuando amas a alguien de verdad, no quieres ser una carga en la vida de esa persona». La respuesta cayó a toda la multitud. Algunas personas comenzaron a llorar. Fue en ese momento que Roberto bajó del auto. El murmullo en la multitud comenzó inmediatamente. «¿Quién es ese? Viene en carro importado. Debe ser alguien importante». Roberto caminó hacia la casa, pero fue interceptado por reporteros. «Señor, ¿usted conoce a esta familia?» Roberto se detuvo, miró a la multitud, después a su madre en la puerta, que lo observaba con ojos muy abiertos de pánico. «Sí», dijo con voz firme, «la conozco». «¿Y qué opina de esta situación?» Roberto tragó saliva. Sabía que cualquier palabra que dijera sería transmitida para toda la ciudad. Sabía que su respuesta definiría no solo su imagen, sino el resto de la vida de su madre. Opino, hizo una pausa, sintiendo todas las cámaras apuntándole, que esta es la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida. La multitud se quedó en silencio, esperando más. Esta viuda que vinieron a conocer, Roberto miró directamente a las cámaras. Crió a un hijo que se volvió ingeniero. ¿Y saben cuál fue la mayor enseñanza que le dio a ese hijo? ¿Cuál?, preguntó la reportera. Que la dignidad vale más que el dinero, que el trabajo honesto vale más que la caridad, que el amor verdadero no tiene precio. Doña Refugio estaba llorando en la puerta, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Y sabe cuál es la ironía? Roberto continuó sintiendo la voz quebrarse. Ese hijo que ella crió pasó 20 años pensando que era mejor que ella, hasta descubrir que nunca llegó ni cerca de ser digno del amor que siempre recibió. La multitud estaba completamente hipnotizada. «Señor», la reportera insistió, «¿pero quién es usted? ¿Cómo conoce a esta familia?» Roberto miró a su madre, que lo miraba con una expresión de súplica. Ella negó con la cabeza discretamente, suplicándole que no se expusiera. Incluso en ese momento, todavía quería protegerlo. «Soy Roberto», hizo una pausa, mirando a los ojos de su madre. «Soy su hijo».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras dispararon. La gente comenzó a susurrar y doña Refugio soltó un gemido de desesperación. ¿Usted es el hijo?, gritó la reportera. Sí, y durante 20 años fui el peor hijo del mundo. Roberto comenzó a caminar hacia la casa, pero las preguntas llovieron sobre él. ¿Por qué nunca ayudó a su madre? ¿Por qué ella estaba vendiendo tamales en la calle? ¿Por qué nunca aparecía? Roberto se volteó hacia las cámaras una última vez. Porque era un cobarde, porque me avergonzaba de su sencillez, porque pensé que el éxito financiero era más importante que el amor familiar. Respiró profundo. Pero quieren saber la verdad. Mi madre nunca me necesitó. Yo es el que siempre la necesité a ella, y me tomó 20 años entenderlo. Roberto subió los escalones de la casa donde doña Refugio lo esperaba. «Mijo», ella susurró, «¿por qué hiciste eso? Ahora todo el mundo va a saber. Tu reputación». «Mamá». Roberto la abrazó frente a todas las cámaras. Mi continuar 13-19. Reputación nunca valió nada, pero tenerte como madre es lo único en mi vida que realmente vale. La multitud explotó en aplausos, pero el momento más emotivo todavía estaba por venir. De dentro de la casa salió una foto enmarcada de un hombre. Doña Refugio la sostenía contra su pecho. «Este es tu papá, mijo. Él siempre supo que volverías. Me lo dijo antes de morir». Roberto tomó la foto de su padre con manos temblorosas. «Papá, lo siento tanto. Tu padre», doña Refugio dijo suavemente, «me hizo prometer que cuando volvieras te dijera algo». «¿Qué cosa, mamá?» «Que él nunca estuvo enojado contigo. Que entendía que tenías que volar lejos para encontrar tu camino, y que su último deseo era que cuidaras de mí cuando él ya no estuviera». Las lágrimas corrían por el rostro de Roberto. «Papá murió pensando que yo era un buen hijo, cuando en realidad lo abandoné». «No, mijo. Murió sabiendo que eras su hijo y eso fue suficiente». Cuando las cámaras captaron a Roberto llorando sosteniendo la foto de su padre, abrazado a su madre, no había un ojo seco en la multitud. La gente comenzó a aplaudir, pero una voz gritó desde atrás: «Doña Refugio, nosotros queremos comprar sus tamales». «No por lástima, sino porque son los mejores tamales de Guadalajara, y nosotros también», gritó otra persona. «¿Y nosotros?». En segundos, toda la vecindad estaba gritando que comprarían tamales de doña Refugio, no por caridad, sino por respeto. Cuando finalmente se quedaron solos, los dos entraron a la casa. «Mijo», doña Refugio dijo, «no debiste exponerte así. Puede perjudicar tus negocios. Mamá, si alguien no quiere hacer negocios conmigo porque amo a mi madre, entonces no es el tipo de persona con quien quiero trabajar». Doña Refugio se sentó en el sofá y miró a su hijo. «Roberto, creciste». «¿Cómo que crecí, mamá? Hace 20 años saliste de aquí preocupado por lo que la gente iba a pensar de ti. Hoy no te importó lo que pensaran, solo te importó hacer lo correcto». Roberto se arrodilló frente a su madre. «Mamá, quiero que vengas a vivir conmigo, no por caridad, no por culpa, sino porque quiero aprender de ti. Quiero aprender a ser digno como tú». «Mijo», doña Refugio dudó, «por favor, déjame cuidarte como tú siempre me cuidaste». Doña Refugio asintió con lágrimas en los ojos. «Está bien, mijo, pero con 2 condiciones». «¿Cuáles?» «Primera, nada de lujos exagerados. Quiero una vida sencilla, digna». «De acuerdo». «¿Y la segunda?». Doña Refugio sonrió. «Vas a tener que enseñarme a usar esas computadoras y teléfonos que seguro tienes». Los dos rieron, y por primera vez en 20 años la casa se llenó de alegría verdadera. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el video del reencuentro había sido publicado en las redes sociales y se estaba volviendo viral. En pocas horas tendría millones de visualizaciones, comentarios emotivos, y cambiaría para siempre la forma en que las personas veían el valor de la familia. Y más importante, inspiraría a miles de hijos a llamar a sus madres esa misma noche. El celular de Roberto no paraba de sonar. En menos de 8 horas, el video del reencuentro ya tenía 5 millones de visualizaciones, pero él
había apagado el aparato. Ese momento era demasiado sagrado para ser interrumpido. Los dos estaban sentados en la mesa de la cocina pequeña, comiendo la cena que doña Refugio había preparado con las pocas fuerzas que le quedaban: arroz, frijoles y huevo frito. Para Roberto, que estaba acostumbrado a restaurantes caros, esa era la comida más deliciosa de los últimos 20 años. «Mijo», doña Refugio dijo moviendo los frijoles con el tenedor, «necesito contarte algo sobre el día que te fuiste de casa». Roberto dejó de comer. «Mamá, no necesitamos hablar de eso ahora». «Sí necesitamos», la voz de la madre estaba firme, «porque pasaste 20 años pensando que fuiste cruel conmigo, pero la verdad es otra». Doña Refugio se levantó, fue hasta un armario viejo y sacó de ahí una carpeta amarillenta. Volvió a la mesa y la puso frente a Roberto. «Ábrela». Roberto abrió la carpeta con cuidado. Dentro había recortes de periódicos, impresiones de sitios web, fotos, todo sobre él, sobre su empresa, sus éxitos, sus logros. Algunos recortes estaban tan viejos que el papel estaba amarillento. «Mamá, ¿guardaste todo esto?» «Desde el primer día que te fuiste», doña Refugio susurró. «Cada vez que tu nombre aparecía en el periódico, cada vez que alguien hablaba de tu empresa, lo recortaba y guardaba». Roberto hojeó la carpeta con lágrimas en los ojos. Ahí estaba su vida entera, documentada por la madre que había abandonado, pero ni siquiera sabías dónde vivía. «Sí sabía», doña Refugio dijo con calma. Roberto levantó la cabeza impactado. «¿Cómo? Mijo, ¿crees que una madre no sabe dónde vive su propio hijo? Siempre lo supe. Sabía tu dirección, sabía dónde trabajabas, sabía todo. ¿Pero por qué nunca apareciste?» Fue entonces que doña Refugio dijo algo que lo cambió todo. «Porque me lo pediste». El silencio en la cocina fue total. Roberto sentía como si el piso hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Cómo que te lo pedí? El día que te fuiste, después de toda la pelea, volviste. Ya era tarde en la noche, yo estaba dormida, pero tu papá estaba despierto». Roberto no recordaba eso. «Le dijiste a tu papá que ibas a triunfar en la vida, pero que solo podrías hacerlo si no tenías que preocuparte por nosotros. Le pediste que no te buscáramos, que cuando estuvieras listo, cuando hubieras conseguido todo lo que querías, entonces volverías». Roberto sintió que el mundo giraba. Se acordaba ahora, se acordaba de aquella noche, de la conversación con su padre, de las palabras que había dicho en su arrogancia juvenil. «¿Y ustedes respetaron eso?» «Por supuesto que lo respetamos. Eras nuestro hijo. Si decías que necesitabas espacio, te íbamos a dar todo el espacio del mundo». Roberto cubrió su rostro con las manos. «Pero yo nunca volví. Volviste hoy». La simplicidad de esa respuesta lo quebró completamente. Empezó a llorar como no lloraba desde niño. «Mamá, soy un monstruo. Te pedí que no me buscaras y obedeciste. Incluso cuando enfermaste, incluso cuando papá murió, respetaste mi voluntad». «Mijo», doña Refugio se levantó y abrazó a Roberto. «Tú no eres ningún monstruo. Eras un muchacho con sueños grandes, y nosotros siempre supimos que algún día volverías a casa. ¿Y si no hubiera vuelto? ¿Y si hubieras muerto esperando?» Doña Refugio se levantó también y puso la mano en el hombro de su hijo. «Roberto, mírame». Roberto levantó el rostro. «Si no hubieras vuelto, habría muerto feliz de todos modos, sabiendo que crié a un hijo valiente, que no tuvo miedo de buscar sus sueños. Eso ya habría sido suficiente para mí. Pero sufriste tanto». «Sufrir es parte de amar», doña Refugio dijo con sabiduría sencilla. «Quien ama de verdad sufre con amor y prefiere sufrir a quitarle la libertad a quien ama». En ese momento, alguien tocó a la puerta. «Voy a ver quién es», doña Refugio dijo. Cuando abrió la puerta, del otro lado estaba Guadalupe, la asistente de Roberto, con el rostro rojo de tanto llorar. «Disculpe molestar», dijo. «Vi el reportaje en la televisión. Yo necesitaba venir». «Guadalupe», Roberto se acercó. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Señor Roberto, necesito contar algo sobre la carta que llegó hace 4 meses». Roberto frunció el ceño. «¿Qué pasa con la carta?
La carta de doña Refugio no llegó hace 4 meses. ¿Cómo que no llegó hace 4 meses? Guadalupe bajó la cabeza avergonzada. Llegó hace 3 años. Y llegaron otras, muchas otras. La sangre de Roberto se heló. ¿Qué estás diciendo? Su madre mandó cartas por 3 años seguidos, siempre el mismo día del mes, siempre preguntando si usted estaba bien, si era feliz, si necesitaba algo. Roberto se apoyó en la pared para no caer. ¿Y dónde están esas cartas? Yo las tiré a la basura. Usted siempre decía que no quería ser molestado con cosas del pasado, que quería enfocarse en el futuro. Entonces yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Doña Refugio se cubrió la boca con las manos. 3 años. Mandé cartas por 3 años. Guadalupe lloraba ahora, hasta que dejaron de llegar. Pensé que habían desistido, pero la carta de hace 4 meses llegó en una pila de correspondencia mezclada. Casi la tiro también, pero algo me hizo entregársela al señor Roberto. Doña Refugio se sentó en la silla, visiblemente conmovida. Dejamos de mandar cartas porque pensamos que habías cambiado de dirección, que no querías recibir más noticias nuestras. 3 años, Roberto repitió. Intentaste hablar conmigo por 3 años y nunca lo supe. Señor Roberto, Guadalupe sollozó. Le pido perdón. Pensé que lo estaba protegiendo. Roberto miró a Guadalupe, después a su madre, y finalmente entendió la dimensión de la tragedia. Pasaste 3 años mandando cartas al hijo que pensabas que no quería hablar contigo, y yo pasé 3 años pensando que me habías olvidado. Nunca te olvidé, doña Refugio susurró. Ni un solo día. Fue entonces que doña Refugio hizo algo que nadie esperaba. Se levantó y abrazó a Guadalupe. Mija, no te pongas así. No sabías. Y mira, sonrió a través de las lágrimas. Al final todo salió bien. La familia está reunida. Guadalupe lloró aún más. Pero desperdicié 3 años de sus vidas. No desperdiciaste nada, doña Refugio dijo con firmeza, porque el amor verdadero no tiene fecha de caducidad. No importa si fueron 3 años o 20 años. Lo que importa es que ahora estamos juntos. Roberto se acercó y también abrazó a Guadalupe. Gracias por entregar la última carta. Si no fuera por ti, tal vez nunca hubiera descubierto dónde estaba mi mamá. Cuando Guadalupe se fue, los dos volvieron a la mesa de la cocina, pero ahora había algo diferente en el aire. La verdad había sido revelada por completo. No había más secretos, no había más malentendidos. Mijo, doña Refugio dijo, ahora que sabes todo, voy a hacerte una pregunta y quiero que respondas con honestidad. Dime, mamá, ¿estás aquí por culpa o por amor? La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. ¿Cómo que por culpa o por amor? ¿Volviste porque te sientes culpable por lo que pasó o porque realmente quieres estar conmigo? Roberto miró a los ojos de su madre y respondió con certeza absoluta. Mamá, pasé 20 años pensando que era mejor que tú. Hoy descubrí que tú eres mejor que yo y quiero pasar el resto de mi vida intentando merecer ser tu hijo. Doña Refugio sonrió. Entonces bienvenido de vuelta a casa, mijo. Para siempre. Y por primera vez en 20 años, Roberto supo que estaba exactamente donde debía estar. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba era que del otro lado de la ventana, una sorpresa los esperaba. Una sorpresa que mostraría que el poder del amor familiar había llegado mucho más lejos de lo que podrían soñar. Cuando abrieron la puerta, no había nadie. Solo una caja de cartón dejada en la entrada con una nota pegada. Para la familia que nos enseñó el verdadero valor del amor. Qué extraño, doña Refugio murmuró. Roberto cargó la caja adentro. Era pesada. Cuando la abrió, encontró cientos de cartas, fotos, dibujos infantiles y una tablet con un mensaje en la pantalla. Presiona play. Doña Refugio se acomodó al lado de su hijo mientras Roberto tocaba el video. La primera imagen mostraba un salón de clases lleno de niños. La maestra sostenía un periódico con la foto del reencuentro. Niños, ¿vieron esta historia del muchacho que volvió a casa después de 20 años? Los niños asentían animados.
La maestra dijo que querían mandar un mensaje para ellos. Sí, gritaron todos al mismo tiempo. El video cortó a testimonios individuales. Una niña de unos 8 años apareció en la pantalla. Hola abuelita, me llamo Sofía. Después de verlos en la tele, llamé a mi abuelita que vive lejos. Lloró tanto que pensé que había hecho algo malo, pero dijo que eran lágrimas de felicidad. Doña Refugio se cubrió la boca con las manos. Otro testimonio, un niño de unos 11 años. Me llamo Diego. Mis papás se divorciaron y vivía con mi mamá. Ayer, después de verlos, pedí visitar a mi papá. Nos abrazamos como ustedes lo hicieron. Gracias por enseñarme que la familia es más importante que las peleas. Los testimonios continuaban. Cientos de ellos, adultos, niños, familias enteras contando cómo la historia de Roberto los había inspirado a reconciliarse con parientes distantes. Me llamo Patricia. Hace 6 años no hablaba con mi mamá por una discusión tonta. Ayer, después de verlos, fui a su casa. Estamos haciendo tamales juntas mientras grabo este video. Soy Fernando. Trabajo en otro estado hace 4 años y nunca visitaba a mis padres. Ayer tomé un camión y vine a casa. Estoy aquí ahora viendo la tele con ellos, como en los viejos tiempos. Roberto estaba atónito. Su historia había creado una cadena de reconciliaciones por todo el país. Pero el video todavía no había terminado. La escena cambió a un hospital. Una enfermera apareció en la pantalla. Me llamo Andrea. Trabajo en la UCI del Hospital Civil. Anoche, después de que salió su historia al aire, pasó algo extraordinario. 4 hijos que no visitaban a padres internados en meses aparecieron aquí desesperados por verlos. La enfermera hizo una pausa, visiblemente emocionada. Uno de esos hijos llegó tarde. El padre había fallecido 3 horas antes. Se tiró al piso gritando que quería pedir perdón. Fue lo más triste que he visto. Doña Refugio apretó la mano de Roberto. Pero ¿saben qué pasó después? La enfermera continuó. Los otros pacientes de la UCI comenzaron a llamar a sus propios hijos. Solo anoche 18 familias se reconciliaron en este hospital por su historia. El video mostraba entonces testimonios de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, todos contando casos de familias que se habían reunido después de ver el reencuentro. Salvaron familias, dijo un psicólogo. En menos de 24 horas, nuestra clínica recibió 70 llamadas de personas queriendo terapia familiar para reconciliarse con parientes. Cuando el video terminó, la sala estaba en silencio absoluto. Dios mío, Doña Refugio susurró, ¿todo esto por nuestra causa? No, mamá, Roberto dijo con la voz quebrada, todo esto por el amor que me enseñaste. Fue entonces que Doña Refugio notó un sobre especial en el fondo de la caja. Diferente de los otros, estaba sellado con cera roja y tenía el nombre Roberto, escrito en letras doradas. «Mijo, esto es para ti». Roberto abrió el sobre con cuidado. Dentro, una carta en papel membretado del Palacio de Gobierno y una medalla dorada. Leyó en voz alta. «Estimado Roberto, en nombre de todas las familias mexicanas, nos gustaría invitarlo, junto con su madre, a recibir la medalla al mérito familiar, un homenaje a aquellos que inspiran la unión de las familias en nuestro país». Roberto dejó de leer incrédulo. ¿Quieren darnos una medalla? Para ti, él corrigió mirando a su madre, por haberme enseñado lo que realmente importa en la vida. Pero Doña Refugio negó con la cabeza. «Mijo, no necesitamos ninguna medalla». «¿Por qué no, mamá?» «Porque nuestra medalla», ella señaló el pecho de su hijo, «está aquí. Eres tú. Es tener a nuestro hijo de vuelta». Fue en ese momento que Roberto tomó la decisión más importante de su vida. Más importante que volver a casa. Más importante que pedir perdón. Se levantó de la silla y se arrodilló frente a su madre. «Mamá, quiero hacerte una propuesta». Ella lo miró curiosa. «Quiero que seas mi socia». «¿Cómo que tu socia, mijo?» «Quiero crear una empresa contigo. Una empresa que ayude a familias a reconciliarse. Tú como directora. Yo como empleado». Doña Refugio rió. «Mijo, no entiendo nada de empresas.
Tú entiendes de amor, y el amor es el negocio más importante del mundo. Roberto respiró profundo y continuó. Quiero transformar nuestra historia en un movimiento. Quiero que toda familia que esté separada tenga una segunda oportunidad como nosotros la tuvimos. Pero ¿cómo haríamos eso? Simple. Me enseñaste que el amor no se compra, se construye. Vamos a enseñar eso a otras personas gratuitamente. Roberto se levantó y comenzó a caminar por la sala animado. Vas a viajar por todo el país contando nuestra historia. Irás a hospitales, asilos, orfanatos, cárceles. Vas a mostrar a las personas que nunca es tarde para empezar de nuevo. Mijo, doña Refugio dudó, pero somos gente sencilla. No sé hablar bonito como tú. Mamá, no necesitas hablar bonito. Necesitas hablar con verdad. Y en eso eres doctora. Doña Refugio asintió con lágrimas en los ojos. Está bien, mijo. Si eso es lo que quieres, si eso va a hacer felices a otras familias, hagámoslo. Pero tengo una condición. ¿Cuál? El nombre de la empresa va a ser Tamales del Corazón. Roberto rió entre las lágrimas. ¿Por qué ese nombre, mamá? Porque fue con tamales que sobreviví, y va a ser con amor que vamos a ayudar a otras familias a sobrevivir también. En ese momento, Roberto entendió que el verdadero gesto transformador no era darle dinero a su madre, no era comprar una casa nueva o pagar tratamientos caros. El verdadero gesto era dar propósito, era transformar el dolor de la separación en misión de unión, era hacer que su sufrimiento sirviera para curar el sufrimiento de otras familias. Pero ninguno de los dos imaginaba que esa decisión cambiaría no solo sus vidas, sino que crearía el mayor movimiento de reconciliación familiar de la historia del país, y que en menos de un año, Tamales del Corazón sería conocido en todo México como la empresa que reunió a más de 15,000 familias. Un año después, Roberto estaba parado en el escenario del centro de convenciones más grande del país. Frente a él, 7,000 personas. Detrás, una pantalla gigante con fotos de familias reunidas. A su lado, doña Refugio, ahora conocida como la Madre de México. Raza, Roberto habló al micrófono. Cuando era niño, mi mamá me decía algo que me tomó 38 años entender. Mamá, ¿puedes repetirlo aquí para todos? Doña Refugio se acercó al micrófono, todavía tímida frente a multitudes, pero con una seguridad que no tenía un año atrás. Siempre le decía a mi hijo, Roberto, puedes conquistar el mundo entero, pero si te olvidas de quién eres, vas a ser el hombre más pobre que existe. La multitud se quedó en silencio. ¿Y saben qué es lo más increíble? Roberto continuó, me olvidé de quién era. Me convertí en el hombre más pobre que existía, aunque tenía millones en el banco. Doña Refugio tomó el micrófono de las manos de su hijo. ¿Puedo contarles qué pasó este último año? Claro, mamá. Nosotros dos viajamos por 428 ciudades. Estuvimos en hospitales donde hijos no visitaban padres en años. Fuimos a cárceles donde presos no recibían cartas de las familias. Visitamos asilos donde ancianos morían solos. La voz de doña Refugio estaba firme, segura. Un año hablando en público la había transformado. ¿Y saben qué descubrimos? Que todo el mundo tiene una historia como la nuestra. Todo el mundo tiene a alguien que ama pero no puede decirlo. Todo el mundo tiene demasiado orgullo, demasiado rencor o demasiado miedo. Pero también descubrimos otra cosa, doña Refugio continuó, que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Siempre. En la pantalla detrás de ellos comenzaron a pasar imágenes del trabajo de Tamales del Corazón. Familias abrazándose en hospitales, hijos pidiendo perdón a padres en asilos, hermanos reconciliándose después de décadas peleados. ¿Quieren saber cuántas familias se reunieron gracias al trabajo de ustedes? Roberto preguntó a la multitud. «Queremos saber», gritó la gente. Roberto abrió un sobre sellado que había recibido minutos antes de subir al escenario. Según la encuesta nacional que se realizó, 15,847 familias
se reconciliaron a través de los eventos de Tamales del Corazón. La multitud explotó en aplausos. Pero eso no es lo más impresionante, doña Refugio dijo tomando el micrófono de vuelta. Lo más impresionante es que cada familia que se reunió inspiró a otras familias, y otras, y otras. El movimiento se volvió una epidemia de amor. Fue entonces que sucedió algo que nadie esperaba. Desde atrás del escenario comenzaron a subir personas, decenas de personas, después cientos, familias enteras, padres e hijos, hermanos, abuelos y nietos, todos que se habían reconciliado a través del trabajo de la familia. Gente, Roberto dijo visiblemente emocionado, no sabíamos que esto iba a pasar. En el micrófono, una voz femenina. Roberto, soy la productora del evento. Estas personas viajaron de todo México para estar aquí hoy. Quieren hablar con ustedes. Una señora anciana se acercó al micrófono principal. Me llamo Esperanza. Hace 18 años no hablaba con mi hijo. Después de verlos en la televisión, tuve valor para buscarlo. Hoy está aquí conmigo. Un hombre de mediana edad a su lado saludó al público. Mi hijo tenía cáncer. Esperanza continuó. Y yo ni siquiera lo sabía. Si no fuera por ustedes, habría muerto sin el perdón de su madre. Doña Refugio comenzó a llorar. Otro testimonio. Soy Carlos. Estaba 2 años sin hablar con mi hija por su matrimonio. Después de verlos, me di cuenta de que estaba perdiendo la vida de mi propia hija por orgullo tonto. Hoy está embarazada y voy a ser abuelo. Los testimonios continuaron por 25 minutos, cada historia más conmovedora que la otra. Un joven de unos 23 años tomó el micrófono. Soy Juan. Era adicto a las drogas y mi familia me abandonó. Cuando vi su historia, me di cuenta de que el abandono a veces es amor disfrazado. Busqué tratamiento, me recuperé y hoy mi mamá está aquí conmigo. La madre, a su lado, lloraba de alegría. Pero hay algo que no saben, Juan continuó. En la clínica de rehabilitación, su historia se pasaba cada semana a los internos. Decenas de adictos se recuperaron inspirados en el amor incondicional de ustedes. Doña Refugio ya no podía hablar de emoción. Fue entonces que un hombre elegante de traje subió al escenario. Con permiso, dijo al micrófono. Soy el secretario de Bienestar Familiar y tengo un anuncio que hacer. La multitud se quedó en silencio total. El gobierno federal decidió oficializar el día del primer reencuentro de ustedes como el Día Nacional de la Reconciliación Familiar. Aplausos estruendosos. Y más, la metodología creada por Tamales del Corazón será implementada en todos los hospitales, cárceles y asilos del país. Roberto miró a su madre incrédulo. Esto significa, el secretario continuó, que su trabajo ahora es política pública, obligatoria en todo el territorio nacional. Cuando el secretario salió, la familia se quedó sola en el escenario frente a 7,000 personas en éxtasis. Doña Refugio tomó el micrófono una última vez. Raza, quiero decirles algo. Cuando mi hijo se fue de casa hace 20 años, pensé que lo había perdido para siempre. Hoy descubrí que no perdí un hijo. Gané una familia de millones de personas. Roberto tomó el micrófono y miró a las 7,000 personas. Raza, voy a contarles cuál fue la mayor lección que aprendí este último año. Silencio absoluto. Descubrí que no existen familias perfectas. Existen familias que se aman a pesar de las imperfecciones. Pausa dramática. Descubrí que el perdón no es olvidar lo que pasó, es elegir el amor a pesar de lo que pasó. Otra pausa. Y descubrí que nunca, nunca es tarde para volver a casa. La multitud explotó en aplausos, pero Roberto no había terminado. ¿Y saben por qué sé que nunca es tarde? ¿Por qué?, gritaron todos. Porque el amor verdadero no tiene fecha de caducidad. El amor de padre y madre no caduca. El amor de familia no se acaba. Roberto miró directamente a las cámaras que transmitían el evento en vivo para todo México. Entonces, si estás viendo esto ahora y tienes a alguien de tu familia con quien no hablas hace tiempo, deja todo lo que estás haciendo y llámale a esa persona. Ahora,
La multitud comenzó a sacar los celulares, y si eres padre o madre y tienes un hijo que se fue de casa enojado, perdónalo, aunque no pida perdón. Perdona porque el amor no espera merecimiento. Cientos de personas en el auditorio estaban ahora al teléfono. Y si eres hijo que abandonó a los padres, vuelve a casa. No importa lo que pasó, no importa cuánto tiempo pasó, tus padres te están esperando. Doña Refugio se acercó a su hijo y los dos se abrazaron en el escenario. Porque al final de cuentas, Roberto dijo con la voz quebrada, la única riqueza que realmente importa es la familia que elige amarte, incluso cuando no lo mereces. La última imagen que las cámaras captaron fue a la familia abrazada, mientras 7,000 personas lloraban de emoción y hablaban por teléfono con sus seres queridos. Esa noche, las centrales telefónicas del país registraron el mayor número de llamadas de la historia. Asilos recibieron miles de visitantes inesperados. Hospitales vieron hijos corriendo para abrazar a padres internados. Y por todo México, familias se reunieron alrededor de mesas sencillas, compartiendo tamales y descubriendo que el amor siempre fue lo único que realmente importó. 5 años después, Tamales del Corazón se había convertido en el mayor movimiento de reconciliación familiar del mundo. Doña Refugio, ahora con 76 años, continuaba viajando por el país, pero ahora acompañada de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales. Roberto había transformado su empresa de tecnología en una fundación dedicada íntegramente al trabajo familiar, y todos los días, al final de la jornada, volvía a la casita de su madre, que nunca más quiso salir de la casa sencilla de la colonia Reforma, porque había aprendido que casa no es donde tienes más cosas, casa es donde tienes más amor. Y ahí, en aquella mesa pequeña de la cocina, comiendo los tamales hechos por Doña Refugio, Roberto sabía que era el hombre más rico del mundo. Si llegaste hasta aquí, primero que nada, gracias. Gracias por darle tu tiempo a esta historia que, aunque es ficción, representa la realidad de miles de familias en todo el mundo. Ahora quiero pedirte algo desde el corazón. Si esta historia te tocó el alma, si te hizo pensar en alguien de tu familia o en alguien a quien amas pero con quien ya no hablas, no ignores ese sentimiento. No sigas desplazándote como si nada. Haz una pausa, respira y pregúntate, ¿a quién estoy perdiendo por orgullo, por miedo o por silencio? Te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. En los comentarios, escribe solo el nombre de esa persona a la que necesitas llamar hoy. No expliques nada, solo el nombre. Que sea tu compromiso contigo mismo. Y si esta historia te recordó que el tiempo no espera, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, sembramos reconciliaciones, despertamos conciencias y recordamos algo esencial, que nunca es tarde para volver a casa, pero sí puede ser demasiado tarde para no hacerlo. Gracias por estar aquí, gracias por sentir, y sobre todo, gracias por elegir amar antes de que sea tarde.